Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 15 de junio del año 2021 y son exactamente las 10 de la noche menos 16 minutos. 10 menos 16 de la noche. Esta noche vamos a hablar acerca del tema que le he puesto por nombre los secretos del éxito del rey David. Los secretos del éxito del rey David. Va a ser un video muy inspirador porque vamos a hablar de un hombre exitoso, personaje exitoso de la Biblia. Quiero dar un poco de introducción antes de entrar de lleno al tema. Y quiero decirte que lamento mucho que mis videos no están siendo vistos. Yo hago estos videos, los subo a YouTube y a Facebook. Y no están siendo muy vistos mis videos. Y hablo de cosas importantes, tal vez no todos ellos, pero incluso algunos videos pueden ser bastante malos, la verdad, debo admitirlo. Especialmente cuando hablo temas de lo que no tiene mucho que ver con lo que he estudiado durante 20 años. Entonces estoy más empapado en lo que es el tema que estudiaron durante 20 años, que es los principios bíblicos que generan la prosperidad financiera, la forma perfecta de ofrendar y la multiplicación del dinero. Y cuando hablo de eso, de lo que he estudiado, de estos principios bíblicos que generan la prosperidad financiera, la forma perfecta de ofrendar, la mente de las personas que escuchan lo que yo digo acerca de este tema, su mente se les cierra porque no están preparados para escuchar acerca de esto, de este tema. Porque se les ha enseñado que pues, no es bueno hablar de eso, que la gente, muchas personas se han inventado el hablar de este tema de prosperidad con tal de sacarle dinero a la gente y aprovecharse de las personas, buscando su propio beneficio. Yo no me atrevería nunca a decir algo como eso, porque creo que uno tiene que hablar con rectitud acerca de la palabra de Dios. Yo creo que realmente vienen juicios muy fuertes sobre las personas que se atreven a hablar mal de la palabra de Dios. Y tal vez hay muchos predicadores, más que todos los predicadores que predican en la tele, en la televisión, en la radio, que puedan abusar del tema de la prosperidad financiera. Digo tal vez porque no me consta a mí. Tal vez le carezco de malicia para pensar que alguien esté hablando de prosperidad financiera por hacerse rico él mismo. Un pastor que quiera buscar su propio beneficio. No me consta a mí. Yo nunca voy a decir eso porque no me consta. Yo tengo mucho cuidado de hablar mal. Tengo mucho cuidado de no hablar mal de los siervos de Dios. Es algo muy malo. Trae graves consecuencias hablar mal de un siervo de Dios. Yo no lo voy a hacer, no tengo esa práctica. Pero el hecho es de que, por el contrario, al otro extremo está la gente que ni siquiera quiere oír el tema. Ya no les importa si es bíblico o no, simplemente no lo quieren oír. Ahora, estoy yo, una persona que ha dedicado 20 años de su vida a estudiar el tema en la Biblia, seriamente comprometido de tiempo completo a estudiar ese tema, buscando la guianza del Señor, buscando el rostro del Señor. No tratando de imponer mis propias ideas, porque no tengo ninguna idea acerca de esto. Cuando empecé a estudiar yo esto, no tenía ninguna idea acerca de esto. Lo único que tenía era fe en que Dios realmente podía cambiar mi situación económica. Yo empecé todo esto tratando de cambiar mi propia situación económica. Usé fe, puse en práctica mi fe y empecé a buscar en la Biblia lo que me pudiera ayudar a mí para resolver mis propios problemas financieros. El tema es legítimo, legítimamente bíblico. Que no se quiera predicar en las iglesias
es otra cosa. Es grave porque en las iglesias está una enseñanza muy pobre. Este tema vendría a enriquecer el bagaje teológico de las iglesias y de la iglesia en sí, de la masa, que es el grupo de personas que conforman la iglesia. Este tema vendría a enriquecer grandemente a cada persona, miembro de la iglesia. Entonces yo quiero hablar acerca del rey David porque podemos ver en él los resultados, los frutos de la puesta en práctica de algunos principios que yo predico, que yo he estudiado, que yo conozco. En David podemos verlo puestos en obra, puestos en práctica. En David podemos verlo, en el rey David podemos ver los resultados de la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, la historia del rey David, la vida del rey David nos puede dejar muchas enseñanzas. Cosas que él hacía, cosas que él practicaba, porque podemos ver en la Biblia y sacar muchas enseñanzas de su vida. El problema es que el enemigo se ha metido en la iglesia a dar sus propias enseñanzas. Y es una enseñanza completamente diabólica y del infierno decir que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Entonces esta práctica la vamos a empezar la voy a empezar yo leyendo Romanos 15:4. Para que nos quede claro que el Antiguo Testamento también es para nuestra enseñanza y formación, y que vamos a sacar de él mucho provecho, como con la historia del rey David. Entonces lo que dice Romanos 15:4 es lo siguiente. Esto lo estoy leyendo, les repito, para dejar claro que el Antiguo Testamento sí nos sirve. La mentira del infierno es que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Ya no le pongamos atención. No, dejémoslo por un lado, ya no perdamos tiempo con eso. Vamos a concentrarnos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Porque nosotros somos del Nuevo Pacto, ya el Antiguo Pacto no nos interesa. Son enseñanzas infernales. Cualquiera que piense eso, diga eso, está engañado, está cometiendo un error. El Antiguo Testamento sigue vigente, excepto por las cosas que el Señor Jesucristo cambió con su muerte en la cruz y con su palabra, con su misma palabra. Las cosas que Él modificó están modificadas. Ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado, ofrendas por expiación de pecados, ya no son necesarias, eso lo vamos a omitir. Todo lo demás sigue vigente. Los 10 mandamientos, conductas sobre la sexualidad, ordenanzas sobre la sexualidad, ordenanzas sobre el tratar a la esposa, al prójimo, enseñanzas sobre las ofrendas. Solo el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar, el Nuevo Testamento no nos puede enseñar a ofrendar porque ahí no hay nada acerca de ofrendas. En el Nuevo Testamento no hay nada acerca de las ofrendas. ¿Cómo ofrendar a Dios? En el Nuevo Testamento no hay nada. Nada. Las enseñanzas acerca de cómo ofrendar a Dios están únicamente en el Antiguo Testamento. Hay demasiado de bueno ahí, hay abundantes riquezas en el Antiguo Testamento. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4. Leámoslo. Porque las cosas que se escribieron antes, fíjense pues, aquí está hablando del Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron antes. Porque para este momento en que el apóstol Pablo está escribiendo esto en Romanos, ya circulaban los 4 evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya circulaban algunas cartas del mismo apóstol Pablo. Ya circulaban las cartas de Juan, las cartas de Pedro. Ya estaba circulando por la iglesia. Ya se estaba formando el Nuevo Testamento. No estaba completamente formado, empezaba a formarse. Por eso él dice, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento. Eso queda claro. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia
y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando dice a fin de que por la paciencia, ¿a qué se refiere con la paciencia? La paciencia que nos enseña el Antiguo Testamento con respecto del vivir de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Cuando estudiamos la vida de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, los varones simbólicos del Antiguo Testamento, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, como Salomón, como el rey Josafat, el rey Josías, José, Josué, Daniel, Nehemías, Esdras. Cuando examinamos, estudiamos la vida de ellos, vemos su paciencia que tuvieron para vivir su vida guiados por el Señor Jesucristo. Esto lo vemos también en el rey David. Pues dice, a fin de que por la paciencia, el vivir, el ejemplo que nos dan estos héroes de la fe del Antiguo Testamento con su vivir. Un vivir sometidos a la voluntad de Dios. A eso se refiere su paciencia. Y a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿A qué se refiere con la consolación de las Escrituras? La consolación de las Escrituras se da cuando estudiamos los principios bíblicos que nos enseñan los varones simbólicos del Antiguo Testamento. Abraham nos enseña a diezmar, según el diezmo de Génesis 14. Isaac nos enseña a sembrar en las personas necesitadas, o darle a las personas necesitadas, para multiplicar el 100 por 1. Jacob nos enseña a hacer un voto de prosperidad, prometiéndole a Dios un diezmo a cambio de prosperidad. José nos enseña del quinto. Cómo quintar para tener abundancia en tiempos de escasez. Encontramos muchas enseñanzas en la vida de David, en la vida de Salomón, en la vida de Daniel. Entonces, por los principios que nos enseñan nos dan consuelo en el momento en que estamos viviendo nosotros, en el momento actual que está viviendo la iglesia. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, queda claro que el Antiguo Testamento es para darnos consuelo con sus enseñanzas y darnos formación, formarnos para ser los mejores cristianos, hombres con un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y eso es una de las características más grandes del rey David, que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón recto conforme al corazón de Dios. Entonces dejamos claro que sí es válido tomar enseñanzas del Antiguo Testamento, con el respecto del ejemplo que nos ponen los héroes de la fe, los varones simbólicos del Antiguo Testamento, y con respecto a los principios bíblicos que nos enseñan. Entremos de lleno ahora en lo que es el estudio de los secretos del éxito del rey David. Los secretos del éxito del rey David. Primer secreto del éxito del rey David. Vamos a Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice así. Aquí está hablando Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Aquí está dando un discurso el apóstol Pablo y cita al rey David, donde dice, cuando Dios le dice, cuando Samuel le dice a Saúl, Dios le dice a Samuel, he hallado a David, esto es lo que dice, Hechos 13:22, Dios le dice a Samuel, he hallado a David, aquí lo está citando el apóstol Pablo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Fíjense pues, quien hará todo lo que yo quiero. Primer secreto de David. David tenía un corazón recto para con Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir tener un corazón conforme al corazón de Dios? Que lo que Dios piensa, lo pienso yo. Que lo que Dios desea, lo deseo yo.
que los deseos de Dios son mis propios deseos. Y me voy a encaminar a cumplir los deseos de Dios por amor a Él y para honrarlo. Dedico mi vida a luchar por alcanzar, lograr las cosas que Dios quiere que alcance, que logre, que son los deseos de Dios. Entonces, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. David se hacía las cosas como Dios las quería. David hacía lo que Dios quería. Eso fue lo que caracterizaba a David, lo caracterizó todo el tiempo. David hacía lo que era la voluntad de Dios. Entonces, vamos a pasar a ver lo que es otro secreto del rey David. Otro secreto del rey David lo encontramos en el primer libro de Samuel 23:2. Primer libro de Samuel 23:2. Fíjense. Vamos a ver otro secreto del rey David, por qué David tuvo una vida tan exitosa. Estamos estudiando entonces los secretos del éxito del rey David. Entonces, vamos a el primer libro de Samuel 23:2. Dice así: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Esto se dio en el tiempo en que David estaba huyendo del rey Saúl. David estaba huyendo y escondiéndose del rey Saúl. David ya había sido ungido rey sobre Israel en lugar de Saúl, pero Saúl todavía era rey. David tenía que esperar que Saúl muriera para ser rey, y como Saúl se había enterado de que David había sido ungido como rey de Israel en lugar de él, lo quería matar, y David se andaba escondiendo. En ese tiempo que David se estaba escondiendo, supo que una ciudad de Judá, que se llama Keila, fue tomada por los filisteos, y entonces David se propone librarla, pelear contra los filisteos para liberar esta ciudad de Keila. Por eso dice esto aquí: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es que David consultó a Dios. Ese es el segundo secreto de David. El primer secreto de David era que David tenía un corazón recto para con Dios, dispuesto a hacer su voluntad. He aquí, dijo el Señor, he encontrado a un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David tenía un corazón recto para con Dios, dispuesto a hacer todo lo que Dios le dijera. Primer secreto de David. Segundo secreto de David: David consultaba a Dios para las cosas importantes que él quería hacer. No ponía la confianza en sí mismo. Yo decía: no, es que yo me voy a equivocar. Yo no puedo tomar mis propias decisiones, hacer las cosas como yo quiero, sino que voy a confiar en el Señor, porque Él me va a guiar para que yo no me equivoque, no vaya y cometa errores y no sufra pérdida, ¿verdad? Entonces David, ese es el segundo secreto de David. David consultaba a Dios para cuando quería hacer algo que era importante. Y algo, en todo caso, también peligroso: ir a salir a batalla, tal vez lo podía matar. No sabía él si Dios iba a salir con él, iba a darle la victoria o no se la iba a dar. Entonces David preguntaba a Dios: mira, Señor, ¿salgo a pelear contra los filisteos para librar a esta ciudad de Keila o no salgo? Entonces esto es lo que está preguntando David aquí. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David. Bueno, dense cuenta, pues. Jehová respondió a David. Ahora muchos pastores dicen: mira, es que ahora Dios ya no le habla al hombre. Dios ya no habla, sino solo por medio de su palabra. Digamos, cuando necesitamos información específica,
así que un asunto específico, muy difícilmente la Biblia nos pueda ayudar, en el sentido literal. Pero a mí me ha pasado que leyendo la Biblia encuentro soluciones a ciertos problemas. O sea que la Biblia sí nos puede dar información específica, pero no literalmente. Sino que cuando estamos leyendo la Biblia estamos bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. Y cuando estamos bajo la santa unción del Espíritu de Dios, podemos darnos cuenta de cosas que de otra forma no nos daríamos cuenta. Podemos ver cosas que de otra forma no podríamos ver. Encontramos la solución de problemas. Comprendemos cosas que de otra forma no podríamos comprender. Entonces, Dios nos puede dar información específica sobre problemas específicos. Como lo hizo aquí con David. Dios le respondió a David. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Fíjense pues. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, fíjense pues, las personas que rodeaban a David no tenían la misma fe de él, lo hicieron dudar. Entonces viene David y consulta a Dios, y Dios le dice: sí, libra a Keila, libra a Keila, yo te voy a dar la victoria sobre los filisteos. David sabe que lo que Dios le está diciendo es verdad, él lo cree, pero tiene que convencer a las personas que están a su alrededor, porque no va a ir solo no va a ir solo a pelear contra los filisteos. Tiene que llevarse a su gente. Andaban como 600 hombres con él, hombres muy valientes, esforzados, dice la Biblia, pero tiene que convencerlos a ellos de que realmente esta es la voluntad de Dios. Entonces vuelve a consultar a Dios. Y aquí que nosotros, pero los que estaban con David le dijeron: y aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Fíjense pues. Entonces, David, buscando la guianza del Señor, consulta a Dios. Y Dios le responde. Y aquí podemos ver una clave muy importante de lo que es consultar a Dios. No se enseña en el momento actual a consultar a Dios con respecto a asuntos específicos. En las iglesias conservadoras, como en la iglesia donde yo crecí, les parece incorrecto que uno pretenda que Dios le hable a uno para darle guianza sobre asuntos específicos. No es que Dios ya no habla, por eso está la Biblia. Pero la Biblia nunca nos va a dar información específica sobre asuntos específicos. Soluciones específicas, soluciones claras sobre asuntos específicos, problemas que nosotros tenemos. Aunque, como les digo, cuando usted en la oración o leyendo la Biblia o en la iglesia, está bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. Cuando está en el culto también, leyendo la Biblia, orando o en el culto, estamos bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. Podemos darnos cuenta de cosas que de otra forma no nos daríamos cuenta. Podemos encontrar soluciones a nuestros problemas. Dios nos da soluciones, información específica sobre asuntos específicos. Eso es así. Entonces, aquí David obtiene la guianza del Señor, obedece a la palabra del Señor, hace lo que Dios le dijo y resulta obtiene la victoria en esta batalla, recupera la ciudad de Keila y le queda un gran botín, una gran ganancia económica por haberse dejado guiar por Dios. Aquí empezamos a ver, sino estamos viendo uno de los secretos del rey David para su vida exitosa que él tuvo, porque David tuvo una vida muy, muy exitosa. Entonces, este es el segundo secreto del rey David: consultar a Dios.
dejarse guiar por Él, hacer las cosas que Dios le dice tiene que hacer, cómo las tiene que hacer, qué tiene que hacer. Entonces, una clave muy importante al consultar a Dios, que como les digo, no se enseña a consultar a Dios, no se enseña, se debería enseñar, pero no se enseña. ¿Cómo consultar a Dios por encontrar respuestas, soluciones a problemas específicos? Entonces, una clave muy importante que vemos aquí es que se puede consultar por un mismo asunto a Dios 2 veces nada más. Esto lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia. Cuando Gedeón consulta a Dios, lo hace 2 veces. Aquí David consulta a Dios, lo hace 2 veces. 2 veces es lo que está permitido consultar a Dios por una misma cosa. Uno consulta a Dios y le pide señales. Dios mío, que me llame un familiar mañana, que me llame por teléfono un amigo mañana, que mañana reciba una visita, que mañana yo me toque en la puerta 3 veces. Cosas así. Señales así puede usar uno. O que en la calle me encuentre una persona que se tenga que ver conmigo para saludarme. Uno puede pedir señales a Dios, consultando a Dios puede pedir señales. Entonces vengo yo y le pregunto al Señor mañana algo y le pido una señal y la recibo. Tengo derecho a volver a preguntarle una segunda vez acerca de un mismo asunto, porque eso es lo que está permitido. Con una segunda confirmación yo tengo la seguridad de que es así como se me está diciendo que es. Tengo la seguridad de que esto es así como Dios me lo está diciendo, con una segunda confirmación. Entonces, por ejemplo, yo le estoy preguntando al Señor, mira Señor, yo estoy con la intención de poner una panadería. Voy a alquilar un local, voy a comprar un mobiliario y voy a poner una panadería, porque tengo un poco de dinero ahí para invertir. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te parece bien a ti que ponga una panadería? Conozco una persona que me va a surtir el pan y solo vamos a hacer un expendio de pan nada más. No voy a tener yo horno ni nada de eso. Solo voy a poner un expendio de venta de pan nada más, para ganar un poquito más de dinero. También decía el Señor, si tú estás de acuerdo con esto. Vente que el día de mañana yo recibo la llamada telefónica de uno de mis amigos que estudiaron conmigo. Nunca me llaman, pero mañana me pueden llamar. Alguno me puede llamar. Va. Resulta que al siguiente día, cabal que lo llamó su amigo, Carlos. Carlos me llamó. Gracias, Señor, porque me diste una señal, me estás confirmando que sí puedo. Es tu voluntad que ponga la panadería. Va. Entonces, eso es mañana miércoles. Mañana miércoles, en la noche, usted va a pedir una segunda confirmación para el día jueves. Pide cualquier señal que se le ocurra, que sea factible, no que sea algo estrambólico, una cosa que es imposible que suceda. Que el volcán tenga una erupción muy fuerte, o que va a un temblor bien fuerte, o que la lluvia y caiga granizo, no, cosas así, no, cosas de la vida común, llamadas a la puerta, llamadas por teléfono, que me llame un familiar, uno de mis hermanos que me llame mañana, pues, o que me encuentre en la calle un familiar, que me encuentre en la calle una persona que ha estudiado conmigo, o algún maestro que he tenido, cosas así, cosas de la vida cotidiana, que me pueden indicar a mí, me pueden indicar la voluntad de Dios. Yo lo hago constantemente, este tipo de cosas. Pues yo consulto mucho a Dios. Entonces, viene usted y pide una segunda confirmación. Si la recibe, si recibe esa segunda confirmación, usted tenga la seguridad de que con toda confianza puede poner su panadería porque le va a ir bien. Le va a ir bien porque Dios lo está guiando. Es lo que David hacía. Es uno de los secretos del éxito del rey David. El consultar a Dios y no hacer nada sin consultar a Dios. Porque consultando a Dios, él tenía la seguridad de que lo que iba a hacer le iba a salir bien. Imagínense qué ventaja. De que yo de antemano sepa que lo que voy a hacer me va a salir bien. Qué ventaja tan grande, de verdad. Ese es uno de los grandes secretos del rey David, por lo cual tuvo una vida exitosa. Esto es bien importante lo que le estoy diciendo. Si usted recibe una segunda confirmación acerca de algo, tenga la seguridad de que así es. Pero tenga cuidado de consultar a Dios correctamente, preguntando lo que es correcto y pidiendo las señales correctas también, que no sean señales confusas,
aunque sean señales bien definidas. Señor, permite que el día de mañana no reciba 3 llamadas telefónicas durante el día. 3 llamadas telefónicas. O si usted es una persona que recibe muchas llamadas, usted sabe que recibe muchas llamadas, un promedio de 5 llamadas al día, pues dígale a Dios, mira, se permite que el día de mañana reciba solo 3 llamadas. Es raro que reciba solo 3 llamadas, que reciba solo 3 llamadas. O por el contrario, que reciba más de la cuenta. Bueno, que reciba 10 llamadas. Yo siempre recibo muchas llamadas, pero nunca llega a 10. Para que reciba 10 llamadas telefónicas. Cosas así se pueden pedir de señal para que saber lo que uno le está preguntando a Dios. Entonces, es bien importante lo que estoy diciendo porque la gente no tiene la costumbre de consultar a Dios. La gente vive como puede, hace las cosas a como le venga en gana. Por eso no hay mucha gente como el rey David. No hay mucha gente como el rey David. Aún en la iglesia, de Señor Jesucristo tiene que ser llena de personas exitosas, personas triunfadoras, personas que ponen un negocio y les prospera, personas que son prósperas en todo lo que hacen, no solo con respecto a poner un negocio, sino también son prósperas en todo lo que hacen, su ministerio en la iglesia o su ministerio fuera de la iglesia, su familia, su matrimonio, la crianza de sus hijos. La iglesia tiene que estar llena de gente exitosa, pero no, todo el tiempo metiendo las patotas. Ponemos un negocio, metiendo las patotas, un negocio equivocado, en el lugar equivocado, con el personal equivocado, con la filosofía, la misión y la visión equivocadas. Todo el tiempo metiendo las patotas. Porque uno simplemente hace lo que se le ocurre, lo que le viene en gana. Todo el tiempo perdiendo. El rey David nunca perdió una batalla. Cuando salió a la guerra, David nunca perdió una batalla. Nunca. En el tiempo de David fue cuando Israel tuvo la mayor parte del territorio que ha llegado a tener, la mayor parte del territorio que Dios le prometió al pueblo de Israel. El territorio que Dios le prometió al pueblo de Israel nunca lo ha tomado, Israel nunca lo ha tomado, toda la historia nunca lo ha tomado, todo el territorio que Dios le prometió a Israel, nunca lo ha tomado, la totalidad de su territorio que Dios le prometió. Pero fue en la época de David cuando se tomó la mayor parte del territorio la parte más grande del territorio que Israel ha ocupado, de la tierra prometida, de la tierra que Dios le prometió a Israel. Fue en el tiempo de David cuando más territorio se ha tomado, porque David nunca perdió una batalla. Venció a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas, a los sirios, a los filisteos. Los venció a todos, los sometió a todos. Después de David viene Salomón, y Salomón goza de gran paz y gran tranquilidad. En el tiempo de Salomón no había necesidad de salir a la guerra porque no había nadie que atentara contra Israel, porque Israel en ese momento era muy fuerte. Y gracias al rey David. El rey David nunca perdió una batalla porque siempre consultaba con Dios. David sabía el resultado de la batalla antes de entrar en ella. Es como que la selección de Guatemala, camino al mundial de fútbol, se emitiera los partidos sabiendo el resultado final. Como que no hubiera visto un video repetido. Como que no hubiera visto el video del partido que va a jugar, ya lo hubiera visto en video, ya como un partido ya jugado, un partido repetido, mira el resultado. Así lo hacía David, él sabía el resultado de las batallas antes de entrar en ellas, porque consultaba a Dios. Se metía con Dios para averiguar el resultado de la batalla. Qué ventaja tan grande. Entonces, mirando el último secreto del rey David, vamos a ver aquí. Mirate estaba sentado sobre el cuaderno. Vamos a ver el último secreto del rey David. El último secreto del rey David lo vamos a ver en el primer libro de Crónicas 29, 1 al 5. Crónicas 29, 1 al 5. Vamos a ver ahorita. Primer libro de Crónicas 29, 1 al 5. Fíjense pues, esto es muy interesante, muy interesante. Vimos el primer secreto del rey David, tener un corazón recto para con Dios. Dios le dijo a Samuel, he aquí, he encontrado un varón conforme a mi corazón, que era todo lo que yo quiero. David tenía un corazón recto para con Dios, dispuesto a hacer lo que Dios le dijera. Así vivió David toda su vida.
Cometió errores, sí, porque no era perfecto, como cualquier ser humano también cometió errores. Pero tenía un corazón recto para con Dios, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No importando lo que Dios le dijera que hiciera, David estaba dispuesto a hacerlo. Muy contrario a lo que el rey Saúl había hecho. Saúl no le importaba la voluntad de Dios. Saúl hacía lo que el pueblo quería. Él se dejaba guiar por la voluntad del pueblo, era así como democrático. El rey Saúl era como democrático, lo que el pueblo quería hacer, eso es lo que él hacía. No la voluntad de Dios. David no le importaba lo que el pueblo dijera. David solo le importaba lo que Dios dijera. Lo que fuera la voluntad de Dios es lo único que a David le interesaba. Y es lo que él hacía. El segundo secreto de David es consultar a Dios antes de hacer algo. Cuanto más algo importante como casarme, cambiarme de trabajo, qué carrera voy a estudiar en la universidad, qué negocio voy a poner, ¿verdad? ¿Qué carro voy a comprar? ¿Qué casa voy a comprar? ¿Dónde voy a comprar mi casa? Tengo dinero para comprar mi casa, pero no sé dónde comprarla. Si se equivoca del lugar donde comprar su casa, va a resultar que es un barrio peligroso o muy bullicioso. Para todo hay que consultar a Dios. ¿Cuánto más lo importante? El tercer secreto de David lo vamos a leer ahorita. Primero de Crónicas 29, 1 al 5. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande con respecto de la construcción del templo. Aquí se refiere a la construcción del templo. No lo podía hacer David, la construcción del templo de Dios, dedicado a Dios, al nombre de Dios. No lo podía hacer David porque Dios le dijo que no quería que lo hiciera, porque era un hombre que había derramado mucha sangre, entonces quería que su hijo lo hiciera. Pero David se propuso juntar material, todo lo que pudiera, para que estuviera listo ese material para que su hijo construyera el templo. Aquí se refiere, a esta lectura se refiere a la construcción del templo, que estaba predestinada a que la hiciera su hijo Salomón. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande. Porque la casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, fíjense pues, tercer secreto de David. Además de esto, de todo lo que ya había preparado, montones y montones de materiales para la construcción del templo. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, él tenía su corazón puesto en la casa de su Dios. Yo guardo en mi tesoro particular, de su tesoro particular, de las cuentas que tenía los bancos, de las propiedades que él tenía, de las casas que tenía, de las fincas que tenía, de los carros que tenía, todas las propiedades que él tenía, lo que tenía en el banco, lo que tenía en su casa. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, de su tesoro particular. Además de todo lo que había preparado, de materiales para la construcción del templo. 3,000 talentos de oro, eso está hablando de su tesoro personal. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. De las casas se refiere a las varias construcciones que iba a haber en el área del templo, que se estaba planificando construir. Entonces, aquí en este punto usted puede decir, bueno, es que David era rey, él era muy rico. David era rey, él era muy rico, era millonario porque era rey, ya se había enriquecido, como rey ya se había enriquecido. Entonces usted dirá, bueno, fácil era para él
tomar grandes cantidades de oro y de plata y darlas de ofrenda a la iglesia porque él era rico. Para él era fácil ofrendar porque era rico, ¿no? Ese es un concepto equivocado, porque David no viene de una familia rica, no viene de una familia noble, no viene de una familia, digamos, de prestigio, una familia de importancia en lo que era la sociedad de la nación de Israel. Él venía de una familia de clase media. Entonces David era rico porque ofrendaba. No ofrendaba porque fuera rico, sino que era rico porque ofrendaba. Eso hay que dejarlo bien claro. Porque actualmente las personas dicen, bueno, eso de ofrendar a Dios, eso es algo que solo los ricos pueden hacer. Yo no puedo ofrendar a Dios y yo casi no tengo ni para comer. El hecho es de que Dios demanda sus ofrendas conforme a lo que uno tiene. No conforme a lo que uno no tiene. Dios demanda sus ofrendas con justicia. Con justicia. ¿Qué quiero decir con justicia? De que lo mismo le pide al rico como al pobre. Dios le dice al rico, tú vas a darme la 10ª parte de todo lo que recibiste este mes. Entonces viene el rico que ganó, porque tiene muchos almacenes de venta de ropa, y Dios le dice, tú ganaste 100,000 quetzales este mes, tú me vas a dar a mí de ofrenda 10,000 quetzales, la 10ª parte de lo que ganaste. Y con justicia le dice al pobre, tú me vas a dar la 10ª parte de lo que ganaste este mes. Como solo ganaste 10,000 quetzales, apenas tú te dedicas a lustrar trastos, lustrar zapatos en el parque central de la ciudad, ganaste solo 1,000 quetzales este mes, pues lo mismo que le pide al rico te va a pedir a ti. Dame solo la 10ª parte. Dame el diezmo, que son solo 100 quetzales. El rico me dio a mí 10,000 quetzales. Y tú me vas a dar solo 100 quetzales. Eso es justicia. Porque los dos, en realidad los dos están dando lo mismo. Y usted dirá, no, es que no es lo mismo. No es lo mismo porque el rico con dar 10,000 quetzales se está quedando con 90,000 quetzales, no le falta la comida. El pobre, ganando solo 1,000 quetzales, si da 100 a la iglesia, le quedan solo 900, no le alcanza ni para comer, ni para pagar el alquiler de la casa, ni la luz, ni nada. Pero el hecho es de que Dios promete las mismas bendiciones a los dos. Ahora, la pregunta es, ¿quién de los dos necesita más las bendiciones de Dios? ¿Quién de los dos necesita más las bendiciones de Dios? Yo pensaría que el pobre es el que más necesita las bendiciones prometidas por Dios a cambio de sus ofrendas. Porque Dios promete bendiciones por sus ofrendas. Yo pensaría que en todo caso es el pobre el que más necesita ofrendar. Porque es el que más pobreza tiene. Al rico no le urge tanto porque tiene dinero para comer bien. ¿Quién de los dos tiene más necesidad de ofrendar? ¿Quién de los dos tiene más necesidad de las bendiciones de Dios? Yo pensaría que el pobre. Pero Dios no está pidiendo más a nadie, que esté pidiendo lo mismo a los dos, porque está pidiendo a los dos una 10ª parte de lo que ganaron. Pero yo sí pensaría que es el pobre el que más urgencia tiene de ofrendar para recibir las bendiciones de Dios y poder salir de su pobreza. Entonces David no ofrendaba porque fuera rico, sino que era rico porque ofrendaba. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder salir de nuestra pobreza, para poder salir de nuestra miseria. Entonces vamos a leer un poquito, repetir un poquito lo que había leído para terminar con este pasaje. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Como les digo, pues eran varias construcciones las que se iban a hacer, además del templo, meramente la estructura el cuerpo del templo, meramente el templo de Dios. Además de eso, habían otras construcciones alrededor del área del templo que se tenían que hacer. Por eso dice, para cubrir las paredes de las casas.
oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces aquí termina el rey David invitando al pueblo para que también traigan ofrendas a Jehová. Hay mucho más de lo que se puede hablar del rey David, pero yo llevo 45 minutos y no me puedo dar el lujo de hacer esta plática demasiado larga. Hay mucho que se puede hablar del rey David. Pero lo último con lo que yo quiero terminar es con el primer libro de Crónicas, donde estábamos, por el final de este capítulo. En el primer libro de Crónicas 29, 26 al 28, narra cómo murió el rey David. Vamos a leer entonces el primero de Crónicas 29, 26 al 27. 29, 26 al 28, perdón. Leámoslo. Entonces aquí concluye el relato acerca de la vida del rey David. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Fíjense pues lo que dice ahorita. Y murió en buena vejez. Buena vejez, dice, buena vejez, o sea que vivió una vida larga. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Ahí está. Tuvo también el privilegio de dejar a su hijo como rey que le sucediera a él, en lugar de él, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención cómo termina el relato acerca de la vida del rey David. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Así es como termina la vida de un hombre que tiene un corazón recto para con Dios y está dispuesto a hacer todo lo que Dios le diga. He aquí encontrado un hombre conforme a mi corazón, dice el Señor. He encontrado un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? David consultaba a Dios antes de tomar cualquier decisión, antes de emprender cualquier negocio. David consultaba a Dios. Y David ofrendaba a Dios sin límites, sin contemplaciones, sin reservarse nada. No tenía un corazón avaro, sino que no le negaba nada a Dios, no le escondía nada a Dios. David estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía de su tesoro personal a Dios. Era un gran ofrendador. Entonces, David vivió una vida exitosa, completamente exitosa, y termina, en resumen, en conclusión, su vida fue llena de días, una vida larga. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Murió lleno de riquezas materiales. David era un hombre multimillonario, pero sus orígenes fueron sencillos. No digo humildes porque la pobreza no tiene nada que ver con la humildad. Cuando uno quiere referirse a una persona que tuvo, digamos, principios en su vida, tuvo un principio, digamos, pobre, o no rico por lo menos, uno debe decir, él tuvo principios sencillos, o principios en su vida fue pobre, en el principio de su vida fue pobre, porque la pobreza no tiene nada que ver con la humildad, no tiene nada que ver la pobreza con la humildad, porque como dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida, lo que David tenía, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Fíjense pues, riquezas es una de las recompensas de la humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración, la recompensa de la humildad y del temor a Jehová. Y todo esto lo logró el rey David, teniendo un corazón recto para con Dios, y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a hacer todo lo que Dios quería, consultando a Dios antes de hacer cualquier cosa y ofrendando a Dios de forma ilimitada
y con todo su corazón, dándolo con amor. Que Dios los bendiga.